Cualquier cosa, me cortas y reiniciamos. Acá. Claro. Sean cordiales y muy buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición del seminario especializado en Derecho Laboral. Permítame presentarme. Mi nombre es Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que cuento con estudios de maestría en Derecho del Trabajo, Derecho Procesal y Derecho a la Empresa, Convención, Gestión Empresarial en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorando en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, en España. Gracias a la amable y gentil invitación de CEFOCAP de Ayacucho para todo el Perú, en este seminario de capacitación del día de hoy, vamos a abordar un tema muy importante que es, en primer lugar, los regímenes laborales en el sector privado, y vamos a tocar varios regímenes laborales en varios aspectos del carácter económico, ya sea en la micro, pequeña empresa, el sector de construcción, que tiene que ver con el trabajo agrario, que tiene que ver con el régimen laboral de las trabajadoras del hogar, y vamos a tener una idea vasta y extensa de cuáles son las normatividades laborales que están directamente abocadas al ámbito justamente regulatorio, normativo, laboral en el sector privado de nuestro país y las contingencias que tienen en el derecho laboral peruano. He preparado un material que nos va a acompañar a lo largo justamente de la exposición, que nos va a poder ilustrar con respecto a este tipo de temáticas. Yo quisiera empezar abordando un tema muy importante y que lo vamos a retomar también en su momento. Espérense un momento que voy a agrandar un poco justamente los PowerPoint para que se puedan visualizar. Y era el tema correspondiente al régimen laboral de las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué quiero empezar con este tema, con el que voy a también a retomarlo más tarde? Porque el régimen laboral de la actividad privada en el ámbito de las micro y pequeñas empresas es el que más incidencia económica tiene en el Perú. Actualmente en el Perú, del 100% de la actividad privada, de la población económicamente que trabaja en el sector privado, aproximadamente casi un 87%, 88% de toda la actividad laboral formal está vinculada al régimen laboral de la micro y pequeña empresa en nuestro país. El porcentaje restante del 17 o 16% son de aquellas empresas medianas y de las grandes empresas, de las cuales podríamos ocuparnos quizás en otra oportunidad. Entonces habría que entenderle un poco la definición de lo que es micro y pequeña empresa en nuestro país, tal como está concebida justamente en el derecho laboral peruano, en el derecho que está justamente supervisado por el Ministerio de Trabajo y por SUNAFIL, y cómo lo constituye actualmente el Ministerio de la Producción. Cabe acotar que hasta hace un par de años atrás, el ámbito de contemplación regulatoria normativa de la micro y pequeña empresa está bajo la potestad del Ministerio de Trabajo. Debido a la ineficacia, tal vez, o la poca operatividad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de estimular un poco el movimiento económico de este tipo de actividades de la micro y pequeña empresa, se sacó de la tutela del Ministerio de Trabajo y se derivó justamente el ámbito de contemplación normativa y jurídica de la micro y pequeña empresa al Ministerio de la Producción. Es así que el año 2013 se da un decreto supremo número 13 del año 2013 produce, en el cual se contempla directamente qué es lo que se entiende ya por micro y pequeña empresa en nuestro país, por el cual micro y pequeña empresa es definida como una actividad económica constituida por una persona natural o tal vez también por una persona jurídica que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización, tanto de bienes como de la prestación de servicios. Y para calificar tanto como una empresa micro, empresa o pequeña empresa, a efecto de acogerse a los regímenes laborales especiales para la micro y pequeña empresa en el Perú, era preciso ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales establecidas en función a sus niveles de ventas anuales. Es así que actualmente el valor de cada unidad impositiva tributaria para el año 2020 en el Perú es de 4.300 soles, según el Decreto Supremo número 298/2018, que se va impartiendo año a año por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, una empresa es pequeña empresa si tiene un volumen
de ventas hasta un máximo de 1.700 unidades impositivas tributarias. Y una empresa es microempresa si tiene un volumen de ventas hasta 150 unidades tributarias, ¿no? En 50 unidades impositivas tributarias. Esa es la forma de discriminar o dividir o diferenciar lo que es una empresa micro y lo que es una empresa pequeña. Por otro lado, el marco normativo nos conduce justamente a entender cuáles son las exclusiones del régimen laboral especial de la microempresa y pequeña empresa. Es decir, hay ciertas normatividades jurídicas laborales que nos indican que hay ciertas actividades que no están acogidas bajo este régimen laboral de la micro y pequeña empresa. Por lo tanto, no podrían acceder a beneficios y las empresas que no obstante cumplir con los requisitos señalados en el punto anterior por el volumen de ventas, que conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan tales características, pero que tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros, que no cumplan con dichas características, falseen datos, falseen información, o dividan sus unidades empresariales bajo sanción de multa o inhabilitación de contratar con el Estado peruano por un periodo no menor de 1 año o ni mayor de 2 años. También se cuentan excluidas de este régimen las unidades económicas que se dedican al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines. Es decir, estas empresas que se dedican a tener negocios de bares, discotecas, juegos de azar, no pueden estar dentro del régimen laboral especial de micro y pequeñas empresas en nuestro país. Por otro lado, hay unos beneficios laborales comunes de los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, empezando por la remuneración, ¿no? Nos interesa saber, empezando por la remuneración, cómo va el marco normativo justamente de las micro y pequeñas empresas en nuestro país. Por lo tanto, los trabajadores de régimen especial tienen derecho a percibir por lo menos una remuneración mínima de 930 soles al mes, de conformidad con la Constitución Política y las normas legales y vigentes en el Estado peruano. La jornada de trabajo y horario y trabajo sobre tiempo para los trabajadores de MIPES tienen una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales, trabajando 8 horas diarias de lunes a sábado, al igual al régimen laboral común. Sin embargo, los centros de trabajo cuya jornada se desarrolle en horario nocturno, en la noche de madrugada, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, no se aplica, repito, no se aplica en el régimen laboral MIPE la sobretasa del 35% de remuneración prevista para el régimen común. Entonces, no hay prácticamente un pago por nocturnidad o trabajo nocturno entre los trabajadores de las MIPES que trabajen en horario nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. Pero también tienen derecho a un descanso semanal obligatorio, porque el descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados se rigen para los trabajadores MIPES en el régimen laboral común de la actividad privada. Es decir, tienen derecho al descanso de un día a la semana. También tienen derecho a un descanso vacacional. Por lo tanto, los trabajadores MIPES que cumplan con el récord vacacional establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 713, que es la Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de Trabajadores en el régimen laboral de la actividad privada en el Perú, tienen derecho a un descanso vacacional. Eso se los garantiza justamente la legislación peruana. Pero este descanso vacacional es justamente importante señalizar que no es el del régimen laboral general, porque aquellos trabajadores que trabajan directamente para una MIPE solamente tienen derecho a 15 días calendarios por cada año completo de servicios en la empresa MIPES donde trabajan. Por lo tanto, en ambos casos va a regir lo dispuesto en el decreto legislativo también 713 en lo que sea aplicable, y asimismo el descanso vacacional de estos trabajadores MIPES de 15 días al año puede ser reducido a 7 días, siempre con la respectiva compensación de 8 días de remuneración de acuerdo con la reducción
esta debe constar por escrito. Es decir, si un trabajador trabaja en una MIPE y tiene derecho a vacaciones solamente 15 días al año, puede vender parte de sus vacaciones a su empleador, pero en un máximo de 8 días, porque la ley considera que el trabajador MIPE debe por lo menos descansar 7 días corridos, justamente calendarios, como parte de su derecho vacacional. Y si el trabajador MIPE decide vender parte de sus vacaciones de los 15 días, 8 días a su empleador, ese acuerdo debe constar por escrito con su empleador. También tienen derecho a una indemnización por despido injustificado. ¿Por qué? Porque si se trata de un trabajador que está en una microempresa, el importe de la indemnización especificada por su empleador es equivalente solo a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios a la microempresa donde haya trabajado, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Y las fracciones del año se van a abonar por doceavos. Si este trabajador ya no trabaja en una microempresa, sino en una pequeña empresa, la indemnización por despido injustificado es equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias, y las fracciones de año también se van a abonar por doceavos. Entonces, eso es en cuanto a la indemnización por tiempo de servicio si es despedido arbitrariamente un trabajador de la micro y pequeña empresa. ¿A qué también tienen derecho ellos, que son la gran parte de la economía peruana formal en nuestro país? Tienen derecho a la seguridad social, a salud. Por lo tanto, las microempresas, los conductores y trabajadores de las microempresas deben ser afiliados como mínimo al componente semi-contributivo del SIS, del Sistema Integral de Salud, el cual solo cubre determinadas prestaciones médicas y solamente algunos gastos médicos. Pero si el trabajador está en una pequeña empresa, los trabajadores de las pequeñas empresas son afiliados regulares obligatorios a salud. Diferencias. Si uno trabaja para una pequeña empresa, debe estar por parte de la empresa en salud, y si uno está en la microempresa, debe estar en el régimen laboral especial de la actividad privada, en el SIS. También que aquí tienen derecho al sistema de pensiones. Por lo tanto, se ha creado para los trabajadores de las MIPES un sistema de pensiones sociales para los trabajadores de las microempresas, el cual tiene por objeto principal otorgarles pensiones con las características similares a la renta vitalicia familiar del sistema privado de pensiones. Por lo tanto, es importante precisar que este régimen es excluyente del sistema privado de pensiones y del Sistema Nacional de Pensiones de la ONP, por lo cual solo podrán afiliarse a este sistema los conductores o trabajadores que no se encuentren afiliados a ninguno de los sistemas pensionarios o que se encuentren en alguno de los sistemas pensionarios ya vigentes, esto es, en una AFP o en la ONP. Por otro lado, hay una serie de situaciones, como son los beneficios laborales que son exclusivos de los trabajadores de la microempresa, de este régimen laboral especial. Entonces, uno de los beneficios laborales exclusivos de los trabajadores de la pequeña empresa, en correlación a la compensación de tiempo de servicios, es que los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho, además de la CTS, con arreglo a las normas del régimen común, computado a razón de solo 15 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. Por otro lado, están las gratificaciones. Las gratificaciones de los trabajadores de la MIPES, de la pequeña empresa, tendrán derecho a percibir 2 gratificaciones al año con ocasión de las fiestas patrias y de Navidad, siempre que cumplan con lo dispuesto con la normativa correspondiente en lo que les sea aplicable. El monto de las gratificaciones de mi empresa es equiparación cada una. No reciben un sueldo completo, solamente la mitad. También tienen derecho a un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no?
que tienen derecho a un seguro de complementario de trabajo riesgo a cargo de su empleador, cuando corresponda de acuerdo a la ley 26.790, que es la ley de modernización de la seguridad social en salud. Y él también tiene derecho al seguro de vida a cargo de su empleador, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto legislativo 688, que es la ley de consolidación de beneficios sociales y modificatorias. También tienen derecho los trabajadores a un seguro de vida ley, porque se ha establecido expresamente que los trabajadores de las pequeñas empresas tienen derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, de acuerdo a lo expuesto con el decreto legislativo 688, que es la ley de consolidación de beneficios sociales, y en este caso los trabajadores y conductores de microempresas no tienen derecho a este seguro de vida ley. En cuanto a las utilidades, los trabajadores pertenecientes a las pequeñas empresas tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa donde trabajan, de acuerdo al decreto legislativo 892 y su respectivo reglamento, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, yo había preparado un cuadro comparativo de los beneficios de los laborales que tienen los trabajadores tanto en el régimen común, microempresa y pequeña empresa. En estos regímenes laborales, tanto en el régimen general común de los trabajadores dentro del régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 728, en la microempresa y pequeña empresa, tenemos que todos ellos, en los tres regímenes laborales, tienen derecho a percibir una remuneración mínima vital, actualmente en el Perú, es de la suma de 930 soles. La jornada laboral para los tres regímenes laborales es de 8 horas diarias, 48 horas a la semana, como máximo. Pero si una persona es menor de edad, menos de 18 años, 17 o 16, podrían trabajar siempre y cuando cuenten con autorización del Ministerio de Trabajo y las labores no puedan afectar su integridad física, su integridad psicológica y le permitan a estos menores de edad continuar con sus estudios escolares. Por otro lado, tienen derecho a 45 días de refrigerio, 45 minutos de refrigerio como mínimo. Por otro lado, tienen derecho al descanso semanal obligatorio y todos tienen derecho a 24 horas consecutivas de descanso a la semana. Tienen derecho a 24 horas de descanso cada semana, otorgado preferentemente el día domingo. Y también tienen derecho al descanso remunerado los días feriados. Por otro lado, tienen derecho a la licencia de pre y postnatal. Toda trabajadora gestante en estos regímenes laborales especiales MIPES tienen derecho a gozar con 49 días de descanso prenatal, 49 días de descanso postnatal, en total 98 días, y asimismo, tienen el derecho a una hora diaria de permiso, considerada como la hora de lactancia, para dar de lactar a su menor hijo, y el cual se extiende también hasta que tenga un año o durante el periodo de un año. Estos son relativamente los derechos que le asisten. Los trabajadores que trabajan en una MIPE como régimen laboral especial en el Perú, los padres tienen derecho a la licencia de paternidad. Por lo tanto, pueden ausentarse en su centro de trabajo 10 días con ocasión del nacimiento de su hijo, sea este de su esposa o de su concubina. En cuanto a las vacaciones, tienen derecho a vacaciones truncas que se dan cuando el trabajador ha cesado en una empresa micro o pequeña empresa sin haber cumplido el año de servicio, y el respectivo récord vacacional puede generar derecho a vacaciones. En este caso, se le va a renumerar al trabajador MIPES como derecho de vacaciones truncas, tanto doceavos de remuneración vacacional como meses efectivos haya trabajado.
Es preciso mencionar que para que se perciba este beneficio, el trabajador debe acreditar que ha laborado por lo menos un mes de servicios para su empleador MIPES. Por otro lado, los trabajadores MIPES tienen derecho a las vacaciones, pero en el régimen general solamente le corresponde a las personas que estén en el decreto legislativo 728 30 días. En el que está en una micro y pequeña empresa, tienen derecho solamente a 15 días de calendarios de descanso vacacional por cada año de servicio. Esa es la gran diferencia que marca entre uno y otro periodo. Por otro lado, si queremos diferenciar entre el régimen general 728 y entre la micro y pequeña empresa, vamos a tener justamente como atingencia unas situaciones bien particulares o bien justamente definidas en lo que corresponde justamente, en lo que se percibe entre lo que viene a ser la compensación de tiempo de servicio entre una micro y entre una pequeña empresa. ¿A qué viene eso? A que los trabajadores que tienen una microempresa no corresponde justamente recibir CTS, mientras los que están en una pequeña empresa solamente van a recibir como CTS 15 remuneraciones diarias depositadas 2 oportunidades, tanto en el mes de mayo como en el mes de noviembre de cada año. En cuanto al seguro de salud, ¿no? Los trabajadores de una microempresa tienen derecho a acceder al SIS. Los que están en una pequeña empresa directamente van a e-salud. Y en e-salud van a tener que aportar el 9% de la remuneración, lo debe aportar en su integridad su empleador. Ahora, como se dio, cuando se dio este dispositivo, muchas empresas no se llegaban a formalizar, no se crean ni micro en pequeñas empresas. Entonces, para alentar la formalización laboral en nuestro país, el Estado empezó a subsidiar los aportes previsionales, los aportes de salud, de tal manera que el Estado pagaba parte de la aportación justamente de seguro de salud del trabajador de la micro y pequeña empresa, de tal manera que el empleador de una micro y pequeña empresa se estimulase y pasase en planilla a los trabajadores informales y justamente darles estos beneficios sociales que los vamos a ver con más detalle en su momento. Se creó también un registro de pequeña empresa, la famosa RENIPE, ¿no? En Produce ya desde el año 2013, anteriormente estaba bajo la tutela del Ministerio de Trabajo, y en Produce, en el Ministerio de la Opción, se creó el registro para el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa. Y en ese registro se acredita que una empresa, un negocio micro, pequeña, es una unidad económica que está autorizada para acogerse al régimen laboral de la micro o pequeña empresa y los beneficios que le asiste a este régimen laboral, y registrar a las micro y pequeñas empresas y dar publicidad de la condición de tales, ¿no? Por otro lado, también está justamente la factibilidad de que hay empresas que siendo micro y pequeñas pueden perder su condición de tales, porque las empresas micro que durante 2 años consecutivos superen el número de volumen de ventas establecido por ley, podrían solamente conservar la calidad de microempresa hasta 1 año adicional a la fecha justamente de haber obtenido la calidad de microempresa. Luego de pasado ese año, ese periodo, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le corresponda. En el caso de pequeñas empresas, estas deben superar por lo menos 2 años consecutivos el nivel de ventas establecido en la ley y podrían conservar su calidad de pequeñas empresas durante 3 años adicionales o más dentro de ese régimen laboral. Pero superado ese periodo, la empresa pierde esa calidad y pasa definitivamente al régimen laboral que le corresponde. Entonces, durante esta primera parte hemos trabajado el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa. La idea ahora es entrar a detallar otros regímenes laborales especiales que nos ayudan a entender cómo están dinamizados los regímenes laborales dentro de la actividad privada de nuestro país. Y uno de ellos es específicamente aquellas personas que están que tienen justamente los regímenes laborales del decreto legislativo 728 que hemos estado abordando en sesiones anteriores y que acabamos de conversar.
que los trabajadores que están en el régimen general, que no son MIPES, trabajan 8 horas al día, 48 horas a la semana, pero también hay personas que tienen jornadas atípicas, como los trabajadores del sector minero, ¿no? Sector gasífero, sector petrolero, aquellas personas que no trabajan 8 horas al día, sino trabajan más horas, 10, 12 probablemente, y que tienen esos regímenes laborales que implica trabajar 20 días seguidos, con 10 días de descanso, 14 días seguidos, con 7 días de descanso, trabajar justamente 4 días y tener días de descanso. Entonces, esos son tipos de jornadas laborales atípicas que no forman parte del régimen laboral general. Pero bueno, hay trabajadores que tienen la posibilidad de hacer horas extras y que se les remunera una remuneración especial, como aquellas personas que trabajan no 8 horas, sino horas adicionales fuera de su jornada y horario de trabajo diarias. Si trabajan una 9ª hora y una 10ª hora, por esas 2 horas adicionales, cada hora se le va a pagar un valor de un 25% de hora de la hora normal trabajada. Pero si trabajan una 3ª hora extra a partir de la hora número 11 o 12, esa hora 3ª extra o 4ª tiene una remuneración adicional justamente de 35%. Ahora, el trabajo sobre tiempo es voluntario, no puede ser obligatorio, pero bueno, el trabajo sobre tiempo puede ocurrir hasta antes de la hora de ingreso, porque horas extras no es solamente después de la jornada de trabajo. Las horas extras se pueden iniciar o se pueden ejecutar o realizar antes del inicio de la jornada diaria de trabajo. Por lo tanto, hay una suerte de esos derechos de percibir CTS, las posibilidades en que se puedan modificar horarios de trabajo, ¿no? La idea de refrigerio es solamente 45 horas como mínimo. Los empleadores pueden extender el horario de refrigerio a más de 45 minutos, por lo general dan 1 hora completa, 60 minutos. Tienen derecho, por ejemplo, a una asignación familiar por cada, ¿no? Que es justamente el 10% de la remuneración mínima vital. La asignación familiar es un 10% de la remuneración mínima vital vigente, si de 930 soles, solamente 93 soles, ¿no? Y para percibir justamente una remuneración, una asignación familiar, el trabajador tiene que tener hijos a su cargo menores de 18 años. Pero en caso que el hijo cumpla la mayoría de edad y se encuentre realizando estudios universitarios, este beneficio de la asignación familiar justamente se va a extender hasta que el hijo cumpla y termine sus estudios hasta un máximo de 6 años. Habría que entender hasta los 24 años al cumplimiento de la mayoría de edad. El trabajador está obligado a acreditar la existencia de hijos para percibir la asignación familiar. Y en caso que el padre y madre sean trabajadores de la misma empresa, ambos trabajadores van a tener el derecho de percibir la asignación familiar. Y si un trabajador labora para más de un empleador, tendrá derecho a percibir la asignación familiar por cada empleador en la cual se encuentre trabajando, ¿no? Entonces, esta es una situación que nos involucra. Ahora, no solamente se da ese tipo de situaciones, ¿no? Se da también las particularidades propias a la oportunidad de pago en cuanto a las asignaciones familiares. También, bueno, actualmente se está hablando de una incorporación dentro del régimen laboral de los adolescentes. No se puede obviar que los adolescentes en nuestro país trabajan igual que los jóvenes en América Latina. Por lo tanto, en primer lugar, se tiene que ningún adolescente podría ser admitido al trabajo sin la autorización. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con una subdirección de menor y protección de los derechos fundamentales, y en los cuales un menor podría laborar siempre que cuente con una autorización administrativa de la Autoridad Administrativa de Trabajo para que pueda laborar siendo menor de 18 años en una determinada actividad económica, ¿no? Ahora, todo trabajador tiene derecho a un descanso remunerado, 24 horas consecutivas a la semana, ¿no? Es parte del descanso semanal, y tiene derecho justamente a que se le pague por ese día de descanso completamente recibido en la empresa en la que se encuentra justamente laborando. Ahora, no solamente es eso, sino que también tiene derecho a los descansos en días feriados, ¿no? Y tiene derecho a recibir las vacaciones en el régimen general de 30 días calendarios, cumplir el récord vacacional que le asiste la ley, ¿no?
aquellos trabajadores que trabajan de lunes a sábado para tener vacaciones y acumular el récord vacacional de un periodo de 360 días al año, deben haber trabajado 260 días. Pero si estos trabajadores trabajan solo de lunes a viernes, 5 días a la semana, para tener derecho a un mes completo de vacaciones en el régimen laboral general, deben haber acumulado un trabajo de 210 días en dicho periodo, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, está justamente la factibilidad de recibir una remuneración vacacional antes de que se inicie la vacación. No goza de vacación, una penalidad que se llama la triple, que es una remuneración, ¿no? Cuando el trabajador no goza de vacaciones, tiene derecho a percibir una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y una remuneración equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso vacacional. Eso lo contempla la ley de descansos remunerados en nuestro país. Ahora, hay vacaciones truncas, porque muchos trabajadores en el Perú no llegan a trabajar todo un año en una empresa. Entonces solamente trabajan una fracción de meses, 9 meses, 6 meses, 3 meses de un año. Por lo tanto, a eso se le conoce como vacaciones truncas. Y por lo tanto, ese récord trunco debe ser compensado por el empleador en tantos doceavos o treintaavos de la remuneración como meses y días computables hubiese elaborado de manera respectiva. Entonces, los trabajadores tienen derecho también a percibir gratificaciones en su momento, con una oportunidad de pago, ya sea en fiestas patrias, en Navidad, en julio y en diciembre de cada año, y tienen justamente una serie de requisitos de percepción para su remuneración. Ahora, hay que tener en cuenta que en el Perú la compensación de tipo de servicios es una suerte de subsidio de desempleo. En el Perú no hay justamente un paro como hay en otros países, no hay un derecho justamente al desempleo. Por lo tanto, la compensación de tiempo de servicios en nuestro país, contenida en el Decreto Legislativo 650, tiene esa naturaleza. Lamentablemente en el Perú, los gobernantes a lo largo de diferentes periodos han permitido que los trabajadores liberen sus CTS, retiren la compensación de tiempo de servicios de sus cuentas en sus respectivos bancos y destinen la compensación de tiempo de servicio para otros fines que no sean los de procurarse un sustento económico cuando estén desempleados. La CTS significa que es un dinero que tiene un trabajador en su cuenta que va a ser utilizado cuando pierda el empleo o termine su vínculo laboral con una empresa mientras se encuentra en el periodo de estar buscando un nuevo trabajo. El periodo que le demanda buscar un nuevo trabajo es 1 mes, 2 meses, 3 meses, un poco más, podrá ser cubierto con ese dinero que tiene la compensación del tiempo de servicio para poder subsistir. Por otro lado, hay una serie de trabajadores justamente que probablemente no tienen esa coyuntura justamente jurídica y legal para poder recibir justamente esa compensación del tiempo de servicios. Y uno de ellos son los trabajadores a tiempo parcial en nuestro país, ¿no? Que son aquellas personas que lamentablemente a veces no tienen ese derecho justamente para recibir justamente esa modalidad. Ese es el régimen general. Hay un grupo importante de trabajadores que tiene un régimen laboral especial, que hace un par de días ha sufrido una modificación normativa y jurídica específica, que es el régimen laboral de las trabajadoras del hogar. El régimen laboral de los trabajadores del hogar tiene una ley propia, la ley número 27.986. Esa es la norma madre, con su respectivo reglamento. Y estos trabajadores de este régimen laboral especial, que no es el régimen laboral general del Decreto Legislativo 728 que estuve comentando hace unos segundos atrás, son aquellos trabajadores que están comprendidos y que se dedican a labores de aseo, de cocina, lavado, de cuidado de niños o de demás actividades propias en la conservación de un hogar o de una casa habitación. Los trabajadores del hogar son aquellos que están comprendidos en actividades que implican el desenvolvimiento de la vida del hogar de una familia. Y se comprenden
como trabajadores del hogar en este régimen laboral a los choferes, a los jardineros, a las enfermeras técnicas. Se las incluye en este régimen de trabajadores del hogar a las enfermeras técnicas por no tener un régimen laboral específico, cuando trabajan en una casa cuidando a un menor o a un adulto mayor, y porque desarrollan actividades vinculadas a la asistencia dentro y fuera del hogar, ¿no? Justamente. Muchas veces están cuidando a un adulto mayor y justamente lo sacan del domicilio para atenderlo, pasearlo, y por eso las técnicas de enfermería están consideradas en este régimen laboral. Ahora, hay servicios que no se consideran que son trabajadores del hogar. Y por ejemplo, aquellas personas que trabajan en un hotel, aquellas personas que trabajan en un restaurante, aquellas personas que trabajan en una institución social, o aquellas personas que trabajan en una entidad religiosa, no son actividades consideradas como parte de los trabajadores del hogar. Y aquellas personas que trabajan o tienen a un trabajador del hogar, deben celebrarle un contrato de trabajo. Por lo tanto, el empleador tiene la opción de suscribir un contrato de trabajo por escrito o de manera verbal, salvo en el caso que contrate a un trabajador adolescente, y en este caso se van a observar todas las formalidades previstas en el Código de Niños y Adolescentes en su artículo 3. ¿Cuáles son las modalidades de contratación para los trabajadores del hogar? El primero es el de cama afuera, que es el trabajador que no vive en la casa o domicilio donde labora. La otra modalidad es el de cama adentro, por el cual el trabajador vive en el domicilio donde presta servicios. Por otro lado, la remuneración y forma de pago. El acuerdo es el que se establezca libremente entre el empleador y trabajador. Así estaba pactado en la ley primigenia del trabajador del hogar. Y el pago se realizaba o se podía hacer de manera mensual, quincenal o semanal. Los trabajadores debían extenderle una constancia de los pagos para efectuar y acreditar el otorgamiento de la remuneración por parte de los empleadores a sus trabajadores del hogar. Y esta constancia de pago tenía que indicar quién era el nombre del trabajador, su número de identidad, DNI, su nombre del empleador, el monto de la remuneración expresada en números y letras, y la firma de ambas partes. En caso de que el trabajador del hogar sea analfabeto, constar en ella su huella digital. Todo eso cambió. Todo eso cambió. Cambió porque hace poco se dio un marco de ley, se dio un marco de plano de ley ¿sí? No, equivocado. Sí, en el marco del Pleno de la Mujer, ¿no? Actualmente el Congreso de la República del Perú aprobó el día 5 de septiembre del año 2020 una ley de trabajadoras y de trabajadores del hogar, el cual tenía como objeto, actualmente en el Perú, regular la situación laboral de las personas que realizan labores domésticas en el Perú, y señalar que este sector de trabajadores del hogar estaba compuesto actualmente en el Perú por alrededor de 496.000 personas, de las cuales un 95% son mujeres. Esta ley que se dio hace poco buscaba erradicar tratos discriminatorios, tratos vejatorios contra los trabajadores del hogar, contra las personas que realizan el trabajo doméstico en el Perú. Por ello, se entenderá como discriminación la imposición muchas veces de los empleadores a sus trabajadores del hogar de uniformes, delantales o otra vestimenta similar en espacios públicos. Con esta ley que se dio, se estaría equiparando las labores de los trabajadores del hogar con el régimen laboral de la actividad privada. Ahora bien, la mayoría de los beneficios que se han dado y que se han dado con esta nueva ley de los trabajadores del hogar están recogidos
justamente en el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que en el Perú ratificó el año 2018, y que disponía que las trabajadoras del hogar en el Perú cuenten con un salario no menor a una remuneración mínima vital, 930 soles, que cuente con una jornada de trabajo de 8 horas diarias y vacaciones que les corresponden conforme a derecho. Sin embargo, estos beneficios quedaron en suspenso hasta que en el Perú se adecúe el convenio con la normativa interna peruana, lo cual se ha dado ahora mediante la aprobación de esta ley por parte del Congreso de la República del Perú. Ahora, por su parte, se considera que esta ley aprobada ha extendido una serie de beneficios que antes no se reconocía. Este convenio, OIT, reconocía el derecho de las trabajadoras del hogar, en este caso en el Perú, a percibir una remuneración mínima vital. Y era obligación del Estado peruano asegurar la igualdad de trato en la relación de trabajo, de tal manera que las trabajadoras del hogar puedan no solamente recibir una remuneración, tener en cuenta el sobretiempo, gozar de su periodo de descanso, tener vacaciones como trabajadores del hogar, y si bien la ley aprobada por el Congreso cumple con ello, equipara muchas veces esta situación con la percepción de las gratificaciones, ¿no? Con la decisión de equiparar las gratificaciones, y CTS no se ampara, pues, en el mencionado convenio OIT. Asimismo, se considera añadirle beneficio como compensación de tiempo de servicios y gratificaciones que no fueran pertinentes, más aún en el contexto en que nos encontramos. Si se va a incrementar el costo laboral del empleador del hogar, este debió considerarse que ese empleador trabajador seguramente ha visto reducidos sus ingresos por la crisis del COVID que estamos viviendo. Ahora, los legisladores del Perú debieron tal vez esperar a que la situación del COVID mejore para introducir cambios en la normativa sobre el trabajo doméstico en el Perú, o en todo caso, aplicar en estricto lo señalado en el convenio 189 de la OIT para no ir más allá. Lamentablemente, probablemente esta nueva ley vaya a generar despidos e informalidad en el sector del trabajo doméstico en el Perú, en el sector de los trabajadores del hogar en el Perú. ¿Qué beneficios laborales trae esta nueva ley con relación a las trabajadoras del hogar? En primer lugar, la relación de que exista entre él o la trabajadora del hogar con su empleador debe estar recogida en un contrato de trabajo celebrado por escrito. Y el contrato de trabajo que tengamos con nuestros trabajadores del hogar debe registrarse ahora en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a los 3 días siguientes de su celebración. Y asimismo, el contrato se va a suscribir a plazo indeterminado. Entonces, si vamos a tener trabajadores en el hogar, vamos a tener que hacer un contrato por escrito y el contrato laboral va a ser a plazo indeterminado. Cabe resaltar que la labor doméstica solo podrá ser brindada por personas mayores de edad, mayores de 18 años, con lo que se estaría erradicando por completo situaciones en las cuales niñas y niños solían ofrecer estos servicios de manera informal. En cuanto a las jornadas de trabajo, para brindar servicios de labor doméstica, estas deben ser en un lapso de 8 horas diarias, 48 horas semanales. Del mismo modo, ahora este sector tendrá la posibilidad de la negociación colectiva a fin de reducir la jornada laboral. Igualmente, los trabajadores del hogar, con las nuevas modificatorias normativas en el Perú, tienen derecho a un descanso anual de 30 días calendario, tras un año continuo de trabajo. Y del mismo modo, van a contar con un feriado no laborable, dado que es un sector por el Día de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, establecido el día 30 de marzo de cada año. Es decir, los días 30 de marzo de cada año es el Día del Trabajador del Hogar en el Perú. Y ese día, el trabajador del hogar en nuestro domicilio no debe trabajar, porque es un día. Así como hay el día del médico, el día del abogado, el día del contador, el día del ingeniero, ahora hay un día del trabajador del hogar, el día 30 de marzo de cada año, y ese día no labora, ese día no trabaja. Por otro lado,
Hay una situación muy peculiar con respecto a ello. Respecto a su remuneración, no puede ser menor ahora de 930 soles. Y asimismo, dentro de las contraprestaciones, el trabajador del hogar tiene derecho a que reciba y se le pague gratificaciones de fiestas patrias, de Navidad, tiene derecho a que se le pague compensación de tiempo de servicios, y cabe señalar que la ley prohíbe reducirle la remuneración, con lo que el trabajador del hogar cuenta la fecha de aprobación de esta, es decir, que haya contado hasta el 5 de septiembre del año 2020. ¿Qué se busca? Se busca proteger ahora a los trabajadores del hogar, que mayormente en mayoría son mujeres, y mediante este mecanismo se busca evitar también el hostigamiento sexual, del que lamentablemente sufren gran mayoría de las trabajadoras domésticas, y asimismo el respeto a sus derechos por la maternidad. En este sentido, las trabajadoras del hogar también se les establece que será nulo el despido por la maternidad de las trabajadoras del hogar. Por el contrario, las trabajadoras del hogar ahora tienen derecho también a su descanso prenatal y su descanso postnatal. Finalmente, también se les reconoce al derecho que tienen los trabajadores del hogar a estar afiliadas a salud, con el aporte al cargo del empleador a un sistema de pensiones y el derecho a la libertad sindical. Se pueden sindicalizar. Por lo tanto, hay actualmente una diferencia entre la nueva ley propiamente de los trabajadores del hogar y la antigua ley de 1900. Marca una serie de diferencias en el régimen laboral especial de los trabajadores del hogar hoy en día. Por otro lado, en el Perú también hay un régimen laboral especial que tiene una gran cantidad de personas que trabajan en nuestro país por ser el Perú un país minero. Y es el régimen laboral de los trabajadores de la actividad minera. Se conoce como actividad minera el desarrollo de actividades realizadas en los emplazamientos de superficies subterráneos, en donde se desarrollan actividades mineras de exploración, desarrollo, preparación, explotación subterránea a cielo abierto, y también justamente en explotación de minerales metálicos, preparación mecánica, incluida la trituración, molienda, clasificación de minerales como no metálicos, concentración, el lavado metalúrgico del mineral extraído metálico o no, fundición y refinación. Todo eso es el régimen laboral de la actividad minera en nuestro país hoy en día. Ahora, los trabajadores mineros, que es un régimen laboral especial, tienen una remuneración mínima que no puede ser inferior a una remuneración mínima vital, 930 soles. Pero a esa remuneración se le adiciona un 25% más, es decir, 207 soles con 50 céntimos, siendo actualmente que un trabajador minero no puede recibir por 8 horas diarias de trabajo o 48 semanales o dentro del régimen laboral atípico especial, menos de 1.137 soles con 50 céntimos. Eso lo establece en su momento el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Perú por ser una actividad de alto riesgo. No, eso es muy importante. Ahora, hay otro tipo de trabajadores que no son mineros, pero que tienen un régimen laboral especial, y son los trabajadores del régimen laboral agrario, a los cuales se suman también los trabajadores de la actividad acuícola. Entonces, ¿quiénes son los trabajadores de este régimen laboral especial de la ley agraria? Son todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que desarrollan actividades de cultivo o de crianza, con excepción de la industria forestal, que no es parte de este régimen laboral, y también se les considera a todos aquellos que realizan actividades agroindustriales fuera de la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao. Asimismo, los que desarrollen la actividad avícola, siempre y cuando no utilicen maíz duro importado para el proceso de producción. Todos ellos están incluidos dentro del régimen laboral especial justamente del trabajador agrario y acuícola. Se entenderá, por lo tanto, que el beneficiario utiliza principalmente productos agropecuarios
producidos directamente o adquiridos por personas que desarrollen cultivo o crianzas, o cuando los insumos agropecuarios de origen nacional representen al menos el 90% del total de los insumos necesarios para la elaboración de un bien agroindustrial con exclusión del envase. Ahora, ¿cómo se acogen al régimen laboral agrario las empresas dedicadas a esta actividad? Las empresas se acogen al beneficio del régimen laboral agrario por intermedio de una declaración jurada que se hace ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ante la SUNAT. Por ahí obtienen el formulario número 4888, la misma que debe indicar y contener la actividad principal a la que se dirige dicha empresa agraria. Y para los fines de fiscalización, la SUNAT le va a pedir en su momento al Ministerio de Agricultura y Riego una calificación técnica sobre las actividades que desarrollan los beneficiarios en un plazo de 30 días siguientes de efectuar la solicitud. En estos casos, los contribuyentes estarán obligados en su momento a regularizar dicha declaración. ¿A cuándo asciende probablemente una remuneración del trabajador agrario? Un trabajador agrario puede recibir una suma mínima diaria aproximadamente de 36 soles con 29 céntimos, suma que comprende en su pago diario dos beneficios sociales, como son ya la compensación del tiempo de servicio y las gratificaciones de fiestas patrias o de Navidad. Este jornal es actualizado en el mismo porcentaje de los incrementos de la remuneración mínima vital. Los trabajadores de régimen laboral especial agrario también tienen derecho a vacaciones y tienen un derecho a un descanso vacacional de 15 días calendarios por cada año de servicios o la fracción que corresponda, salvo acuerdo entre el trabajador y el empleador agrario por un periodo mayor. En caso que el trabajador no descanse en el año laborado, tendrá derecho a una indemnización de acuerdo al decreto legislativo número 713, norma que regula los descansos remunerados en el Perú. Ahora, no solamente hay trabajadores en el sector de los trabajadores del hogar, los trabajadores mineros, los trabajadores del sector agrario, sino también hay un régimen laboral de los trabajadores de la construcción civil. Y este es un régimen muy especial porque es temporal. Es decir, no es permanente y dura mientras se ejecuta la labor de construcción civil para el cual se ha contratado al trabajador de la construcción. Este régimen laboral de la construcción civil tiene una ubicación relativa, porque no se desarrolla necesariamente en un lugar fijo. Se ejecuta en donde se realiza la obra de construcción civil. Una vez terminada esta, se traslada el trabajador de la construcción civil para otra obra de construcción posterior, ¿no? Esa es la naturaleza que tiene justamente este trabajo. Pero ¿quiénes se encuentran comprendidos en el régimen laboral especial de la construcción civil? Todos los trabajadores que realizan una actividad libre y de manera eventual o temporal en una construcción por una persona que sea natural o jurídica y quien a su vez se encuentra dentro de lo establecido en el Código 45 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIUU, con relación de la dependencia y a cambio de una remuneración serán considerados trabajadores del régimen especial de la construcción civil en nuestro país. ¿Cuáles son las características de los trabajadores de la construcción civil? Para establecer las labores que deben realizar y definir los jornales, se han establecido tres categorías: los operarios, los oficiales y los peones. El operario son los albañiles, los guerreros, los pintores, los electricistas, los carpinteros, los gafiteros, los concreteros, los wincheros, los choferes mecánicos, el almacenero y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. Los oficiales o ayudantes dentro de la construcción civil son trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones, pero que cuentan como auxiliar del operario. No ha alcanzado plena calificación en la especialidad,
y también se consideran como parte de este rubro a los guardianes que están considerados dentro de esta categoría, como son el pañeteo, asentador de ladrillos o descofrados. Y los peones en construcción civil se considera en esta categoría a los trabajadores del gremio de la construcción civil, que son trabajadores no calificados y que se ocupan indistintamente de diversas tareas en la industria de la construcción civil, como es el traslado de material o el traslado de herramientas. Los trabajadores de la construcción civil tienen derecho también a percibir gratificaciones por fiestas patrias y Navidad en el Perú. Por fiestas patrias reciben 40 jornales básicos si es que el trabajador laboró en la misma obra de construcción civil los 7 meses anteriores. Y por Navidad también tienen derecho a recibir gratificaciones que corresponden a 40 jornales básicos, siempre y cuando el trabajador de la construcción civil haya laborado al menos 5 meses antes de las fiestas de Navidad. En caso de gratificaciones por fiestas patrias, el trabajador percibirá tantos céntimos como meses hubiese laborado. Y en el caso de Navidad, el trabajador va a percibir tantos quintos como meses hubiese trabajado. El trabajador de la construcción civil también percibe horas extras. Y el pago de horas extras se le cancela con una sobretasa del 60% para las 2 horas y del 100% a partir de la tercera hora de trabajo, y el valor será el pactado con el empleador, y en ambos casos deben ser calculados sobre el valor de la hora ordinaria del jornal básico del trabajador. O sea que los trabajadores de la construcción civil también tienen derecho a horas extras. En cuanto a la compensación por tiempo de servicio a un trabajador de la construcción civil, es el equivalente solo de 15% de su remuneración básica, percibida por el trabajador de la construcción civil durante el tiempo de servicios que elaboró para un mismo empleador. A dicho cálculo se le van a incluir las horas extras, las cuales son computadas como horas simples y no como una sobretasa, y se efectuará dentro de las 48 horas de disuelto el vínculo laboral. El Día del Trabajador de la Construcción Civil, así como hay un Día del Trabajador Minero, un Día del Trabajador de los Trabajadores del Hogar, también hay un Día del Trabajador de la Construcción Civil, que es el día del 25 de octubre de cada año, en el cual se celebra el Día de los Trabajadores en Construcción Civil. Por lo tanto, los trabajadores de la construcción civil van a percibir ese día su sueldo o su jornal sin laborar. Por lo tanto, es un feriado gremial. Hemos ido comentando a lo largo justamente de estos minutos varios regímenes laborales especiales. Ahora, continuando justamente con la jornada y horario y el trabajo justamente en los regímenes laborales especiales, vamos a ir abordando otra temática muy especial, muy importante dentro del régimen laboral de los trabajadores, que es ahondar un poco más en el régimen laboral de los trabajadores de la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque ahora estamos justamente en un periodo muy especial. Hay un régimen que es muy importante en el Perú, como los había comentado al inicio del presente seminario, que es el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, en la cual trabajan más del 87% de los trabajadores peruanos que trabajan de manera formal en nuestro país. Entonces, a raíz de esto, el Estado tuvo que dar un régimen laboral específicamente para este tipo de trabajadores que no forman parte del régimen laboral común en nuestro país. Y en la microempresa es un régimen laboral especial porque si bien tiene una jornada laboral de 8 horas diarias, perciben una remuneración, tienen un horario de trabajo, pueden percibir horas extras, tienen una protección contra el despido injustificado o arbitrario, también tienen derecho al descanso remunerado y tienen justamente una protección justamente ante cualquier intento del trabajador de despedirlos. Este régimen especial de la microempresa tiene un régimen especial de salud, ¿no? Y como les había indicado, los trabajadores que se encuentran en el régimen laboral de la microempresa van a ser afiliados a un régimen semicontributivo de salud integral de salud.
Y esta afiliación comprende no solamente al trabajador que está en la microempresa, sino también a sus derechohabientes, esposa o esposo e hijos menores de edad. Por lo tanto, el Estado peruano, para este régimen laboral de la microempresa, ha creado lo que se denomina actualmente el SIS Microempresas, el Sistema Integral de Salud para Microempresas. Por lo tanto, un microempresario, dentro de este régimen laboral especial, puede optar por afiliarse y afiliar a sus trabajadores como afiliados regulares al régimen contributivo de salud no subsidiado por el Estado, sin que ello pueda afectar su permanencia en el régimen laboral especial, y en este caso, el microempresario asumiría el íntegro de la contribución respectiva. Pero se ha creado un sistema de pensiones sociales para la microempresa. Por lo tanto, actualmente aquellas personas que trabajan en una microempresa, el empleador tiene que tener en cuenta que en este sistema de pensiones sociales es de carácter obligatorio para todos los trabajadores y los que conducen una microempresa que no superen los 40 años de edad. Y el aporte mensual de cada afiliado equivale a una tasa de aporte gradual hasta un máximo de 4% sobre la remuneración mínima vital. Y tienen que realizarse por lo menos 12 aportaciones anuales. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Acuérdense que en el régimen de las aportaciones del sistema privado de pensiones o AFP, uno termina aportando alrededor del 13%. En este caso, se aporta solo el 4% de la remuneración mínima vital. Entonces, acá se ha acumulado un cuadro comparativo del régimen laboral de la MIPE, ¿no? Y donde tenemos el derecho dentro de la microempresa y la pequeña empresa, ¿no? Si bien eso era antes justamente del aumento de la remuneración mínima vital, hay que tener en cuenta que anteriormente la remuneración mínima vital en el Perú era de 850 soles. En su momento se aumentó la remuneración mínima vital a 930 soles, que es lo que actualmente está vigente en el Perú. Por lo tanto, una persona que trabaja en el régimen laboral general, decreto legislativo 728, que trabaja en el régimen laboral de la microempresa o de la pequeña empresa, no puede ganar actualmente menos de 930 soles en el Perú, ¿no? Que es la actual remuneración mínima vital. La jornada de trabajo para aquellas personas que están en la micro y pequeña empresa es de 8 horas diarias como máximo. Y en cuanto al horario de trabajo, en una microempresa, como normativa de régimen laboral no se aplica a trabajadores de la micro y pequeña empresa. No existe trabajo nocturno, existe sobretasa del 35%. ¿Puede haber horas extras en las micro y pequeñas empresas? Sí. Y si hay horas extras, está regulado por el régimen laboral común del decreto legislativo 728 o el régimen laboral de jornada y horario de trabajo contenido en el decreto legislativo 854. Los trabajadores de las micro y pequeñas empresas tienen derecho a descanso semanal, un día a la semana, preferentemente el domingo, no necesariamente el domingo. Puede ser un día lunes, puede ser un día jueves o un domingo, cualquier día de la semana. También los trabajadores de la micro y pequeña empresa tienen derecho a un descanso vacacional. Y tanto en ellos, de la micro y pequeña empresas, solamente tienen derecho al año 15 días de vacaciones, los cuales se pueden reducir, ya sea en la micro y pequeña empresa, tan solo 7 días calendarios al año, seguidos y continuos, porque el trabajador de la micro y pequeña empresa puede vender esos 8 días de trabajo o de descanso vacacional a su empleador previo acuerdo, y siempre eso conste por escrito. Por otro lado, los trabajadores de la micro y pequeña empresa tienen también ese derecho al descanso en días feriados. También los trabajadores de la micro y pequeña empresa están protegidos contra el despido injustificado por parte de su empleador. Y los trabajadores de la microempresa, si son despedidos de manera injustificada, van a recibir como indemnización solo 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios trabajados con un máximo de 90 remuneraciones.
Un trabajador de la pequeña empresa solamente va a poder recibir 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Un trabajador de la microempresa no tiene derecho al seguro complementario de trabajo de riesgo. Un trabajador de la pequeña empresa, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, ley número 26.790. Un trabajador de la microempresa no tiene derecho al seguro de vida. Un trabajador de la pequeña empresa sí, pero lo dispuesto por el decreto legislativo 688. Un trabajador de la microempresa no tiene derechos colectivos, no tiene derecho a estar sindicalizado. Un trabajador de la pequeña empresa tiene derechos colectivos de acuerdo a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Un trabajador de la microempresa no recibe utilidades, mientras que un trabajador de la pequeña empresa va a recibir utilidades de acuerdo a lo dispuesto en el decreto legislativo 892. Ahora, hay una serie de aspectos positivos y negativos del régimen laboral especial de la actividad MIPE en el Perú. Algo positivo es que la microempresa que durante 2 años consecutivos supere el nivel de ventas establecido podría conservar por un año adicional el mismo régimen laboral, el de microempresa. Pero en caso que estas pequeñas empresas superen durante 2 años consecutivos el nivel de ventas establecido, podrían conservar durante 3 años adicionales el mismo régimen laboral, con el fin de servir para la adopción de nuevos regímenes laborales al que se va a pasar. La incorporación de la pequeña empresa antes de la ley 28.015 solo comprendía a la microempresa en nuestro país. Ahora, los trabajadores y las MIPES están comprendidas en el régimen laboral especial de las MIPES y podrían pactar actualmente mejores condiciones laborales, ya sea por convenio individual con sus empleadores o convenios colectivos o por decisión unilateral de sus empleadores. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Es que actualmente se genera confusión. Hay un establecimiento de regímenes laborales especiales a favor de determinados sectores económicos. Como les comenté, hay un régimen laboral para los trabajadores del agro, para los trabajadores de la MIPE, atendiendo a características singulares del mercado de trabajo de estos segmentos económicos. Es decir, muchas veces a causas objetivas, justificadas, y que constituyen medidas legislativas diferenciadoras, pero no discriminadoras, que buscan la promoción del empleo en dichos sectores económicos. Y hay posiciones encontradas entre quienes están a favor de los mismos por corresponder a realidades distintas y aquellos que están en contra por considerarlos discriminatorios. Ahora, ¿a qué viene? Que actualmente en el Perú, por ejemplo, hay un régimen laboral para aquellos trabajadores que trabajan en empresas dedicadas a la promoción de exportación de productos no tradicionales. Este régimen laboral de trabajadores de empresas que exportan y producen productos no tradicionales en el Perú fue dado en su momento en el régimen dictatorial del gobierno militar del expresidente Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Y este régimen laboral de los trabajadores de empresas que se dedican a exportar productos no tradicionales del Perú cuenta con un régimen laboral que es prácticamente ajeno al derecho del trabajo, por el cual estos trabajadores de estas empresas que exportan productos no tradicionales en el Perú simplemente no gozan de vacaciones, por ejemplo, no gozan justamente de gratificaciones de fiestas patrias, de Navidad, y por lo tanto este régimen laboral de trabajadores en empresas para exportar productos no tradicionales se considera que es un régimen laboral infrahumano, un régimen laboral inclusive pseudo al esclavismo, porque estos trabajadores prácticamente no se ajustan al marco jurídico del derecho laboral peruano, tanto desde nuestro país como a las normas justamente que están contempladas dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Para concluir este tema de las micro y pequeñas empresas, hay que tener en cuenta que este régimen laboral especial de MIPES, el Estado peruano reconoce el rol importante que tienen las MIPES en el Perú, en el cual trabajan aproximadamente más del 80% de la población económicamente activa de nuestro país en el mercado formal de trabajo,
y que ha dictado, por lo tanto, una serie de formas para promover su competitividad, que se formalicen, que se desarrollen en el marco del proceso de promoción del empleo, incluirlos socialmente y formalizar con ello la economía del Perú. Bueno, normas para la formalización de las micro y pequeñas empresas en nuestro país existen desde hace lustros y desde hace décadas atrás. Aún así, con todos esos incentivos normativos, hay muy poco aliento o muy poco interés de los empresarios informales por formalizarse. Consideran que la formalización es costosa, ¿no? Que consideran justamente que tienen que empezar a pagar impuestos, pero consideran pues que eso es una barrera también, la normatividad existente en el Perú para acceso al mercado. Por lo tanto, hay también una serie de exclusiones del régimen especial de las MIPES que buscan, por lo tanto, a veces desalentar las actividades consideradas no convenientes. Se busca evitar la atomización empresarial, combatir el fraude y asimismo hacer que los derechos de los trabajadores de las empresas que conforman un grupo económico sean los del régimen laboral que les resulte aplicable en consideración al grupo económico en su conjunto y no solo a la lista de una empresa del grupo A de manera aislada. Entre otros aspectos positivos del régimen laboral especial de las MIPES en el Perú, se ha destacado su naturaleza de permanente y así como la incorporación en su momento de la pequeña empresa al régimen especial laboral de la micro y pequeña empresa en nuestro país. Todo esto nos conduce a otro escenario, justamente normativo, jurídico y legal. Nos conduce justamente a analizar una temática que es muy importante, como es entender cómo está actualmente hoy día, ¿no? Hoy día el ámbito justamente de la formalidad laboral en nuestro país en las MIPES. Acabamos de decir que estamos en un régimen laboral especial, es cierto. Este régimen laboral especial da trabajo a la mayor parte de trabajadores en nuestro país. Por lo tanto, lo que está buscando actualmente el Estado en este régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas es lograr la formalización de estas empresas. Estas empresas que están por miles, por cientos de miles en nuestro país, pero que están en el mercado informal. ¿Qué se busca con ello? Buscar las razones de por qué un empresario informal tiene que formalizarse. ¿Y cuáles son ellas? Por ejemplo, con su trabajo y dedicación está generando este empresario trabajo para los demás. Por lo tanto, ¿qué busca el Estado? A través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, a través del Ministerio de la Producción Produce. Busca formalizar el negocio y crear una fuente de empleo tanto para la persona que promueve el negocio como para otros. ¿Qué implica formalizarse? No sé, tú tienes... ¿Qué implica formalizarme? Formalizarme actualmente implica que una persona jurídica se constituya como tal, logre una formalización tributaria, logre una formalización laboral, logre una formalización sectorial y tenga también una formalización municipal. Esta es una persona jurídica con negocio actualmente en el Perú, que es la idea que se busca, ¿no? Estar formalizado. Ahora, ¿qué se busca? Que las personas ingresen al mercado de trabajo, tengan todas las leyes laborales, no solamente la persona gestora del negocio, sino sus trabajadores, y por lo tanto tenga que generarse un registro único de contribuyentes para poder tributar a la SUNAT y constituir con ello una base permanente de contribuyentes a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Por lo tanto, uno de los primeros pasos de formalización será que la persona podrá generar a través justamente de la página web de SUNAT un registro único de contribuyente de manera activa y como habido, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno puede hacer una gestión que ahora es completamente virtual, que antes se hacía justamente de manera personal y que ahora se puede hacer cómodamente y directamente desde Internet. Ahora, ¿qué se busca? Tener pues a un empresario formalizado, activo, que puede estar en su momento con una suspensión temporal, si el negocio así lo requiere, con una baja provisional, con una baja definitiva, si cierra el negocio, con una baja provisional de oficio, o con una baja definitiva de oficio, si así lo dispone la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿Qué se busca? Que cada vez que una persona que ya tiene un negocio formalizado
justamente en una micro y pequeña empresa, tenga que aportar necesariamente su domicilio fiscal, se le va a hacer de conocimiento los tributos afectos, en la fecha o el cambio de inicio de actividades, el cambio de fecha de alta o baja de tributos, la pérdida o deterioro del comprobante de pago y el cierre o cese en su momento de darse el caso de actividades económicas. ¿Qué se busca? Que también puede emitir en su momento comprobante de pago, indicando pues las actividades que realiza, solicitar pues nuevas impresiones, que justamente ahora son los recibos de honorarios, justamente los recibos electrónicos. También existen justamente un conjunto de obligaciones tributarias, que consiste también en llevar libros contables. Debe considerarse que de incumplir alguno de aquellas disposiciones, se estaría incumpliendo o incurriendo en infracciones tributarias, pero así como existen obligaciones, también existe un conjunto de derechos que le asisten a cada uno de los procedimientos administrativos en los cuales interactúa la SUNAT, que es un derecho justamente que le asisten justamente a este empresario que decide formalizarse. ¿Qué necesita? Muchas veces, al momento de obtener su registro único de contribuyente, se le va a obtener y se le va a otorgar su clave SOL, que es de carácter de uso personal. Va a poder usar su clave SOL por primera vez en su momento. El sistema le va a pedir una serie de preguntas y en su momento se le va a pedir justamente la clave SOL, la cual la puede recuperar si es que en su momento la extravía. Y en su momento, una vez que está generando ya justamente, va a poder justamente tener el código de usuario. Esa clave SOL le va a permitir hacer en su momento modificatorias, hacer declaraciones, pagos, solicitar fraccionamientos, refinanciamientos, solicitar justamente compensación de deudas tributarias y podrá acceder a un canal justamente de atención a la SUNAT para tener, acceder a su central de consultas, consultas aduaneras, un asistente virtual llamado Sofía, podrá acceder al chat tributario o informático de la SUNAT. Ahora, hay una serie de regímenes tributarios, ¿no? Y dentro de estos regímenes tributarios están justamente el nuevo RUS, el régimen especial, el régimen MIPE y el régimen general. Dentro del régimen único simplificado, que estaba contenido en el decreto legislativo 937, se buscaba en su momento tener aquellas personas que se podían acoger al nuevo RUS. El nuevo RUS eran las personas naturales y sucesiones indecisas que realizaban actividades empresariales, una bodega, una farmacia, una ferretería o un restaurante. Y las personas naturales no profesionales que percibían renta por sus oficios, un carpintero, un albañil, un sastre, un electricista, un pintor. No se podía acoger el nuevo RUS a aquellas personas que realicen actividades de venta de inmuebles, que comercialicen combustibles líquidos o otros productos derivados de hidrocarburos, o entreguen bienes en consignación, presten servicio de depósitos aduaneros o terminales de almacenamiento, o realicen alguna actividad de operación grabada con impuesto selectivo al consumo, ¿no? O que organicen cualquier tipo de actividad vinculada a espectáculos públicos. Por lo tanto, el nuevo régimen simplificado tenía pues unos límites vinculados justamente a ingresos máximos, a ingresos mensuales, muchas veces no obligados a llevar libros o registros contables, ¿no? Que era justamente, y a la posibilidad de poder emitir boletas y tickets, justamente, también denominados en su momento guías de remisión. El nuevo RUS tenía pues una facilidad de tener la posibilidad de medir al empresario de acuerdo al número de ventas, las compras, y hacer justamente pagos mensuales como tributos a la SUNAT. Esta categoría de RUS tenía una cuota cero, y esta cuota cero estaba asignada a personas que se dedicaban únicamente, por ejemplo, a la venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas, ¿no? Realizadas en un mercado de abastos. Y a personas dedicadas exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendían sus productos en su estado natural. Podrían acogerse también a este beneficio el nuevo RUS a aquellos que realizaban ventas anuales y que no deberían sobrepasar en su momento 60.000 soles de ventas al año, ¿no? Ahora, ha habido toda una serie de normatividades por parte de la SUNAT para hacer estas declaraciones y pagos, también emitir este tipo de comprobantes de un nuevo RUS para poder evitar
boletas de venta, tickets, máquinas registradoras, sin derecho de crédito fiscal o guía de remisión. Y en su momento, los comprobantes a exigir, boletas de venta, tickets, facturas, guías de remisión. También está el derecho justamente de ubicarse en una categoría de acuerdo a su realidad económica empresarial, porque ahí van a tener derechos tributarios y derechos laborales tributarios, y no se encuentran obligados a presentar declaraciones anuales y no están obligados a llevar libros contables. Por lo tanto, también hay un régimen especial de renta, contenido en el Decreto Supremo 179 del año 2004 de Economía y Finanzas, que implicaba también que había personas que en su momento podían acogerse al RER. El RER era aquellas personas naturales, sociedades conyugales, sociedades indivisas y personas jurídicas domiciliadas en el país que obtenían renta de tercera categoría por las siguientes actividades: el comercio, la industria o los servicios. Y quienes se acogían al RER, los inscritos, lo hacían con una declaración jurada y un pago que correspondía al periodo de fecha de inicio de actividades y dentro del vencimiento. Aquellos inscritos en el RUS podían acogerse al RER siempre que hicieran una declaración jurada y un pago de acuerdo al periodo de cambio de régimen correspondiente. Este régimen especial de renta era para aquellas personas que tenían en su momento un ingreso económico hasta 525.000 soles anuales, o realizaban ventas o compras hasta ese monto de 525.000 soles, 126.000 soles en activos fijos, tenían hasta 10 trabajadores en nómina, tenían un registro de compras y ventas y emitían facturas y boletas. ¿Qué actividades no estaban permitidas en su momento? Por ejemplo, las actividades de construcción, de transporte, comisionistas, negocios de casinos, agencias de viaje, propaganda publicitaria, comercialización de combustibles líquidos y derivados, hidrocarburos, venta de inmuebles, actividades de médicos, odontólogos, actividades jurídicas, de contabilidad, de ingeniería, informática, asesoramiento empresarial, entre otros. Por lo tanto, se hacía una serie de contribuciones de tributos, ¿no? Porque estas empresas generan unos tributos laborales, ¿no? Y eran el 1.5% de la renta de los ingresos netos mensuales, el 18% del IGB, incluido el impuesto de promoción municipal, y se tenía que hacer en su momento aportes por los trabajadores a esa luz. En el régimen MIPE, cuando estaba ya el decreto legislativo 1269, el régimen MIPE laboral comprendía personas naturales, sociedades conyugales, sociedades indivisas, personas jurídicas que incluían el comercio, industria o servicios. ¿Quiénes no podían acogerse a este régimen? Aquellas personas que tenían pues en su momento una vinculación en función del capital con otras personas naturales o jurídicas hasta un monto de 1.700 unidades impositivas tributarias, o sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas constituidas en el extranjero. Y aquellas empresas que tenían ingresos anuales del ejercicio anterior, pero superiores a 1.700 unidades impositivas tributarias. Entonces, esto generaba unas tasas de impuestos, unos tributos generados, es decir, dentro del derecho tributario laboral o laboral tributario, y generaban lo que se denominaban pagos a cuenta mensuales. Dentro de los ingresos netos, hasta 300 unidades impositivas tributarias tenían que pagar una tasa de impuesto del 1%. Y si tenían unos ingresos de 700 unidades impositivas tributarias hasta 1.700 unidades impositivas tributarias, 1.5%. Y si tenían que pagar el impuesto a la renta anual por sus actividades económicas, tenían hasta las 15 unidades impositivas tributarias una tasa del 10% del impuesto a la renta. Pero cuando excedían más de 15 unidades impositivas tributarias, una tasa del 29.5%. Dentro del acogimiento a este régimen tributario, tenía que hacerse con una declaración jurada a la fecha del mes del inicio de actividades, cuya afectación incluía indicar el régimen único del contribuyente reactivado de la persona sin negocio, y podían acogerse también aquellas personas que estaban en el nuevo RUS, en el RER o en el régimen general, con la declaración jurada pertinente. Mientras tanto, el régimen general contenía esto, ¿no?
para hacer una diferencia al régimen laboral de las MIPES, al régimen tributario de las MIPES. Mientras que el régimen general de impuesto a la renta comprendía a todas las personas naturales con negocio o con cualquier persona jurídica. Aquellas personas que tenían actividades con 1.150 unidades impositivas tributarias anuales en su registro de compras, de ventas, en su libro diario simplificado, y desde 150 hasta 500 unidades impositivas tributarias anuales con libros contables como libro diario mayor, libro de registro de compras y ventas, y desde 500 hasta 1.700 unidades impositivas tributarias con libro de inventarios, balances, diario mayor, registro de compras y de ventas. Y cuando ya se tenían más de 1.700 unidades impositivas tributarias anuales, tenían la obligación de llevar contabilidad completa. ¿Qué obligación tenían que hacer? Tenían que emitir comprobantes, ya sean factura, boletas de ventas. Tributos, el 1.5% de la renta de los tributos, los ingresos netos mensuales, el 18% del IGB, que incluye el impuesto de promoción municipal, un 2%, el aporte a sus trabajadores en salud de un 9%, y estaban sujetos a un impuesto a la renta del 29.5%. Actividades comprendidas, cualquier tipo de actividad económica, de explotación comercial, incluidos los contratos de construcción, prestación de servicios y notarios. No había restricción de ningún tipo de actividades para el régimen general. ¿Y quiénes podían acogerse? Cualquier persona natural, sucesión indivisa, asociación de hechos de profesionales, personas jurídicas, sociedades irregulares, contratos asociativos que lleven contabilidad independiente. Tenían que emitir en su momento documentos como son las facturas, boletas, tickets, liquidación de compras, notas de crédito, de débito, guías de remisión del remitente y del transportista. Y por lo tanto, llevaban estos famosos registros contables, en donde llevaban pues toda la contabilidad de la empresa de acuerdo a los montos contenidos en unidades impositivas tributarias. Al mismo tiempo, tener en cuenta justamente los posibles cambios de régimen que se podían hacer durante cualquier periodo del ejercicio de la empresa, ¿no? Y en el ámbito que contempla justamente la ley, ¿no? Entonces, eso nos daba lugar justamente a estos marcos jurídicos de carácter justamente laborativo general. Hay que tener en cuenta que hoy en nuestro país se ha dejado de lado, justamente hace ya muchos años atrás, el uso justamente de comprobantes de pago físico, ¿no? Los talonarios que se hacían antes, y ahora se piden comprobantes de pagos electrónicos, ¿no? Que es un sistema justamente de emisión electrónica CE, que es un medio que se utiliza para la emisión de comprobantes de pago de manera electrónica, desarrollado por el emisor electrónico, por terceros o por la misma Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Y con el CE interactúa el propio contribuyente, el empresario, también a través de terceros y la misma SUNAT. Y todos estamos obligados justamente, ya a partir justamente de este año, hacia el futuro, a emitir justamente todos los comprobantes de pago, pero de manera electrónica en nuestro país. Ahora, todo esto nos ha dado inquietud justamente a poder conocer un poco más el ámbito justamente del normativo, justamente del derecho justamente laboral en nuestro país, específicamente en los regímenes laborales de carácter especial. Yo quisiera con esto acabar la exposición del día de hoy sobre el régimen laboral de carácter especial y adentrarme justamente a contestar alguna inquietud que tengan o alguna consulta de carácter laboral sobre este tipo de regímenes de carácter laboral vinculados a su constitución, forma, sobre todo el ámbito jurídico de carácter laboral. Y por lo tanto, quedo a su disposición inmediatamente para resolver cualquier tipo de inquietudes a lo largo justamente de los minutos que nos siguen. Si ustedes tuvieran alguna consulta, estoy disponible en este momento para resolver cualquier tipo de inquietudes e iniciativa, teniendo en cuenta que lamentablemente, como les digo, la mayor parte de los trabajadores en nuestro país trabajan en estas pequeñas empresas, microempresas o empresas unifamiliares. Entonces, y teniendo en cuenta una realidad muy importante, que en nuestro país, lamentablemente, ahora las tasas de informalidad se han incrementado a raíz del COVID-19. Si anteriormente teníamos una tasa de informalidad del 71% en nuestro país, actualmente se estima que la tasa de informalidad
en nuestro país empresarial se ha incrementado por encima del 80%. Estamos hablando de un 80, 81, 82%. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente hoy en día, de cada aproximadamente 100 personas que trabajan en nuestro país como población económicamente, entre la edad de 15 hasta la edad de 65 años aproximadamente, teniendo en cuenta que hay menores que trabajan, y siendo la edad de trabajo de 18 a 65 años, en esos 47 años de vida económica productiva, solamente aproximadamente el 19% de los trabajadores tienen un trabajo decente, tienen un trabajo en planilla, y el 81, 82% de las personas que trabajan en el Perú no están, tienen un empleo formal, trabajan en la formalidad, no tienen un empleador, son sus propios empleadores, o si trabajan para otra persona, no están en la planilla y por lo tanto no tienen ningún derecho laboral. Es decir, perciben probablemente una remuneración, pero no tienen derechos laborales, es decir, no tienen derecho a compensación de tipo de servicios, a gratificaciones, a derecho de vacaciones, a percibir justamente asignación familiar, una bonificación, a percibir una bonificación ordinaria, una bonificación extraordinaria, no tienen derecho a cotizar a un seguro previsional, ya sea a la ONP, Oficina de Normalización Previsional para el sector público, o elegir aportar a una AFP, a una administradora de fondo privado de pensiones. Por lo tanto, estas personas en el Perú, aproximadamente el 88%, 82% de personas no van a tener derecho a una pensión nunca en su vida, después de que dejen de laborar después de 65 o 70 años. Entonces, lamentablemente todo el marco jurídico que hemos estado desarrollando solamente regula y asiste a un grupo muy reducido y privilegiado de trabajadores en nuestro país, porque la gran parte de las personas que trabajan en nuestro país no les asiste estos derechos laborales, justamente no tienen una compensación de tiempo de servicios, no perciben utilidades. Entonces eso es lamentable porque esto nos implica el grado de informalidad laboral a la cual está sujeta nuestra economía peruana, y en la cual trabajan pues millones de ciudadanos de nuestro país en edad de trabajar, y distintamente sean jóvenes o adultos, o sean hombres o mujeres. No sé si tuvieran ustedes alguna consulta que quisieran formular justamente. Yo dejo abierto tal vez los micros o tal vez el chat justamente para poder justamente conocer justamente su inquietud y poder justamente tener en cuenta, si pueden hacer, tienen a disposición los micrófonos, o a través del chat, que quisieran justamente que se les resuelva alguna consulta justamente con respecto a esta temática del régimen laboral de los trabajadores agrarios, del régimen laboral de los trabajadores de la construcción civil, del régimen laboral de los trabajadores del hogar, del régimen laboral de los trabajadores de las micro y pequeña empresas, que hemos detallado justamente con precisión tanto al inicio del presente seminario como al final del mismo, con derechos, deberes, obligaciones, y las diferencias que tienen justamente este régimen laboral con el régimen laboral general, que tienen los derechos completamente al 100%, ¿no? Entonces, que hemos determinado las diferencias o las variantes que hay entre un régimen laboral y otro. Y sobre todo lo que hemos abordado ahora, que es el régimen laboral de las trabajadoras del hogar o de los trabajadores justamente que ha sufrido un cambio justamente hace un par de días, hace un par de semanas, que les asisten nuevos derechos justamente a los trabajadores del hogar, muchas veces justamente que ahora los equiparan prácticamente a los derechos que tiene justamente una persona del régimen laboral general, ¿no? Entonces, que muchas veces determinan que probablemente haya un desaliento justamente a la formalización, al tener en cuenta que tener trabajadores del hogar en casa va a encarecer el costo del mismo, porque ahora un empleador va a tener que pagar el seguro social, o sea, va a tener que darles de alta para que puedan justamente tener atención médica en salud, que esto de procurarse que estos trabajadores puedan aportar justamente para tener un sistema de pensionario, tener un régimen de jornada y horario de trabajo de 8 horas, ¿no? 48 horas a la semana, tener derecho de vacaciones a 30 días. Entonces, entre el régimen laboral de las trabajadoras del hogar van a ser justamente se va a encarecer el costo de las mismas. Entonces, eso nos hace justamente con una preocupación. Entonces, no sé si hubiera alguna consulta, alguna inquietud por parte justamente Sí, doctor, de los buenas asistentes. noches. Buenas Sí, a noches, ver, doctor. Mi un gusto, un pregunta placer. es si una trabajadora del hogar, cama adentro, tiene derecho a solicitar sobre tiempo.
Los que Sí, trabajan más horas al día, ¿no? sí, mira, con estos cambios y dispositivos que han hecho a partir del 5 o 6 de septiembre del año 2020, el actual Congreso de la República del Perú, les han modificado todo, de tal manera que se dice que actualmente las trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar, indistintamente sean hombres o mujeres, tienen derecho a solamente trabajar 8 horas al día como máximo. Si estas trabajadoras o trabajadores del hogar se ven en la necesidad de tener Cama que adentro. trabajar, claro, no, sí, dentro del hogar, con cama es externa, es interna. Su jornada, su trabajo es 8 horas. No es porque ella esté interna de la casa y porque probablemente tiene una habitación dentro del hogar de la familia donde está trabajando, eso le implica que solamente por el hecho de ser interna se le exonera de ese tope máximo de 8 horas. No, la trabajadora del hogar interna, con cama adentro, solamente puede trabajar y debe trabajar hasta 8 horas al día. Y si se ve forzada, o sea, por la necesidad, ¿no?, de la familia, de que tenga que trabajar horas adicionales, una novena hora, una décima hora, una tercera hora, o sea, después de la octava hora, 2 horas más, 1 hora más, 3 horas más, estas horas posteriores a la hora número 8 son horas extras. Y por lo tanto, el empleador tendría justamente que pagarle esas horas de trabajo, justamente, ¿no? Y tiene que trabajar 48 horas a la semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes? Que lamentablemente no tenían prácticamente un horario de trabajo. Se levantaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 10:30, 11 de la noche. Entonces terminaban trabajando al día, a veces 16 horas, corridos, prácticamente, ¿no? Entonces ahora se ha tratado de corregir justamente esa discriminación laboral por el tipo de trabajo o actividad económica que realizaban las trabajadoras del hogar, en este caso, las trabajadoras del hogar internas también. Inclusive él tiene el derecho justamente de percibir vacaciones, 30 días, ¿no? Antes tenían derecho a vacaciones solamente 15 días. Ahora la normatividad dice que tienen derecho a un mes. Pero siempre y cuando la trabajadora haya trabajado un año completo en la casa donde está laborando. Si trabaja desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del año 2020, ha cumplido un récord vacacional anualizado. Eso le correspondería que a partir de enero del año 2021 debería tener por lo menos 30 días de vacaciones continuos. Entonces, ahora las personas opinan es que esto va a encarecer un poco el costo justamente de la contratación por parte de las personas, de los trabajadores del hogar, porque ahora hay que contratarlos, hay que escribir su contrato en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se le va a tener que justamente procurar pagarles su salud, porque si se enferma, para que tenga atención médica en un policlínico, un hospital de salud, también van a tener que a su descanso prenatal. Si una trabajadora del hogar, inclusive interna, por ejemplo, no, porque bueno, de vez en cuando sale en su día de descanso a la semana, un día tiene libre y sale, y tiene justamente alguna visita familiar, pero si esta trabajadora sale en estado de gravidez, de embarazo, tiene derecho a su descanso pre-postnatal, 49 días antes, 49 días después, 98 días en total, y van a tener 14 semanas justamente de licencia por maternidad, ¿no? Entonces, eso justamente son los cambios que se han venido justamente con la ley justamente de las trabajadoras del hogar a partir del 6 de septiembre del año 2020. Inclusive tienen derecho a afiliarse a un sindicato, ¿no? A un sindicato. Entonces, ya eso amerita justamente un reconocimiento un poco más progresivo a sus derechos laborales como trabajadores del hogar, ¿no? Pero dentro de los trabajadores del hogar no solamente están los trabajadores internas, ¿no?, con cama adentro o externas, sino hay otros trabajadores del hogar también, como pueden ser los choferes, pueden ser justamente los jardineros. En este caso, por ejemplo, las personas que se dedican a atender a adultos mayores, por ejemplo, auxiliares de enfermería, ¿no?, o técnicas de enfermería, ¿no?, que no trabajan en un hospital, pero probablemente, como no hay una ley específica que regule la ley del trabajador, del técnico de enfermería o del asistente de enfermería, muchas personas se dedican a atender a adultos mayores, cuidando ancianitos en los domicilios de algunas familias. Estas personas también se consideran trabajadores del hogar, ¿no? Entonces, el término trabajador del hogar se ha ampliado un poco más, y estas personas ahora tienen unos nuevos derechos
que les alcanzan o los benefician. Y eso implica que probablemente los empleadores se vean forzados, ahora sí, por una normatividad legal, a reconocer estos derechos y justamente a regularizar la situación de muchas trabajadoras del hogar que están de manera informal trabajando, no solamente desde hace pocos meses, sino desde hace años, y empezar justamente a formalizar ese mercado laboral en el cual trabajan miles de personas en nuestro país, pero que principalmente es un mercado de trabajo femenino, porque la mayor parte, casi un 95% de trabajadores del hogar son mujeres, ¿no? Entonces muchas veces desprotegidas, con pocos derechos todavía que no conocían, que les asistían, y que ahora con esta normatividad se le está visibilizando su trabajo, ¿no? Se le está reconociendo y está dejando pues esa situación de explotación laboral, ¿no? Que siempre ha existido. Como decía, una trabajadora interna podía haber trabajado hasta 16 horas, ¿no? Se levantaba a las 7 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche. Durante 16 horas continuas está a disposición justamente en el lugar donde trabajaba, haciendo actividades, ¿no? Propias justamente del hogar, pero ahora se le limita una jornada de trabajo, y si hace un trabajo adicional fuera de esas 8 horas dentro del día, esas son consideradas horas extras, y esas deberían ser remuneradas, no podrían ser horas gratuitas, y el empleador tendría que reconocer esas horas trabajadas en exceso. Es lo que yo le podría justamente contestar con respecto a su pregunta sobre si tienen estos derechos ahora actualmente las trabajadoras internas que trabajan justamente en un hogar, acorde a la nueva ley justamente a estos cambios que han habido en la ley de los trabajadores del hogar justamente en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Sí, sí, le escucho. Doctor Jorge Luis, buenas noches. Sí, Una le escucho. pregunta. Tiene que ver con el régimen laboral, y más que todo es un régimen laboral, creo que no está muy, digamos, muy preciso, ¿no? En A lo ver, que dime. pasa en el sector artístico musical, Ah, ese es otro mundo, sí. ¿no? En el sector artístico musical, el régimen laboral de un músico, Artista. un artista que está dentro de una empresa, llámese por ejemplo Grupo 5, que es una empresa formal, es Claro. un régimen privado. ¿Es correcto? Hasta ahí está muy bien. Correcto, Ujú. porque se Sí. computa horas de trabajo. Perfecto. Ahora, ¿cómo computamos las 8 horas de trabajo de un músico que no tiene una dependencia, porque el propietario de una agrupación no es formal, no es una empresa, ya que el músico, en este caso, solamente trabaja los fines de semana y como máximo 10 horas diarias, por decirle, 10 horas diarias un viernes, un sábado o un domingo, porque de lunes a jueves, a excepción de que ensaye, no se puede computar un plazo. ¿Cómo podríamos computar y en qué régimen están esos músicos? ¿O tendría que darse una ley especial, ya que la ley del artista no especifica nada de eso? Sí, mira, lo que tú me has tocado es un tema muy sensible, ¿no? Si bien ya existe una ley general que rige justamente la actividad de los artistas profesionales, que es la ley 28.131, y su reglamento del Decreto Supremo 058 del año 2004 de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que se le da prácticamente al mismo Estado. eh, es una particularidad porque es un régimen, podría decirse, laboral y hasta típico, ¿no? O sea, porque lamentablemente ellos que no tienen un horario de trabajo pues continuo, que tengan pues una presentación concertada, pianista que va todos los días de lunes a viernes a tocar, no sé, unas piezas musicales de piano en un hotel, probablemente en las horas de la noche, probablemente de lunes a sábado, unas 3, 4 horas por la noche de 7 a 11, ¿no? Pero bueno, es una situación muy particular, ¿no? Porque bueno, un artista es una persona natural, ¿no? O que representa o realiza pues obras artísticas, ¿no? Utilizando las habilidades propias, ¿no? Que le son como poder justamente percutar un instrumento, ¿no? O que se muestren cuando alguna interpretación o alguna ejecución, ¿no? Que puede ser difundida por cualquier medio de comunicación, radio, televisión, ¿no? Y aquí, ¿a quién se le considera empleador del artista? ¿No? Un empleador de un artista es toda persona natural o jurídica, ¿no? Quiera sea su nacionalidad, que contrata al artista bajo el régimen laboral para que realice sus interpretaciones o ejecuciones. Y es importante señalar que se considera empleador al organizador
al productor y al presentador del espectáculo artístico. Ese es el empleador. Es necesario que los artistas, al realizar, cuenten con un contrato de trabajo escrito. Eso es lo deseable y es necesario. Para labor artística se debe firmar previamente un contrato laboral, independientemente de ajustación del servicio, que debe contener ese contrato escrito lo siguiente: el nombre real y artístico, el documento y el domicilio del artista, el nombre del representante legal, el domicilio del empleador y número de suscripción del Fondo de Derechos Sociales del artista, la labor que va a desempeñar, su remuneración, el lugar y fecha de pago de la misma, fecha de inicio y conclusión del contrato, la firma del contratante y la norma o razón social del organizador, productor o presentador de dicho espectáculo artístico. Es importante que todo empleador que contrata un actor deba estar previamente inscrito en salud y contar con su número de inscripción para consignarlo en el contrato laboral. ¿Cómo pueden percibir el pago de sociales? Los empleadores que contraten con uno o más trabajador artista vinculado a este sector deben abonar un doceavo de la remuneración por remuneración vacacional, un doceavo de la remuneración por compensación de tiempo de servicios y un sexto de la remuneración percibida por el artista, el cual será por el pago de las fiestas patrias o de Navidad, entendidos también como gratificaciones dentro del régimen de la privada. Cabe señalar que estos montos aportados se han recaudado por la SUNAT y el administrador del Fondo de Derechos Sociales del Artista. ¿Y qué es el Fondo de Derechos Sociales del Artista, no? Es un ente de naturaleza privada administrada por ESALUC, ¿no? Por ESALUC. A conversar también un poco con los señores de salud. Y este Fondo de Derechos Sociales del Artista tiene por objetivo abonar a sus afiliados, artistas, trabajadores técnicos, tal vez un ingeniero de sonido, los aportes por concepto de vacaciones, compensación de tiempo de servicio realizadas por los empleadores. Este fondo cuenta con un patrimonio común. Por patrimonio individual se entiende la cuenta individual de cada afiliado, cada artista, y por patrimonio común se entenderá los legados que percibe ese fondo, así como de los beneficios prescritos, los cuales quedarán pues en dicho fondo, ¿no? Entonces, es lo que yo te puedo explicar, ¿no? Un poquito justamente de manera general, ¿no? Porque es una situación atípica, ¿no? Es una situación no clara justamente dentro del tema justamente del gremio artístico, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Lo que pasa es que este es un tema muy complejo y es sería bueno, ¿no? Tomando su palabra de que de repente por ahí yo creo que tendría que haber una ley especial para esto, ¿no? Porque reglamentar algo así es muy complicado, es muy complicado. Y esto que el sector musical es un sector bien grande, es masivo, tanto como el sector, el sector de las empleadas del hogar. Así es. Entonces, eso da una particularidad pues, de tratar de abordar un tema tan sensible, ¿no? Justamente que es así, y que también tributa, ¿no? O sea, es que es un tema que son islas justamente laborativas en que lamentablemente muchas veces el legislador ha dado una ley como la ley del artista, algo así, pero lamentablemente, meticulosamente no ha abordado todavía a la fecha un tema tan peculiar, específico como las aristas, de qué tiene que ver, ¿no? Porque lamentablemente un artista probablemente su espectáculo no es indefinido, tiene una temporada y tiene unas presentaciones que probablemente son esporádicas y son de intervalos o son justamente atemporales. ¿Qué quiere decir? Que no trabaja necesariamente de lunes a sábado, mayormente puede ser trabajo de fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Espectáculos, o una actividad nocturna que realmente recién comienza a las 7, 8 de la noche, en una peña y algo, y está acabando pues a las 10 de la noche, en la medianoche, ¿no? Entonces tiene otra situación que la hace muy atípica, ¿no? Y este tipo de percepciones. Lamentablemente mucho de ello cae en una informalidad casi absoluta y real, ¿no? Entonces lamentablemente cuando un artista deja de elaborar en una actividad musical,
de cualquier índole, no necesariamente sea de musical, sino pues puede ser artística, de teatro o algo. Lamentablemente acá su vida productiva dentro justamente de la actividad artística y más o menos no está guardecida económicamente como para tener un techo de lo que vendría a ser lo que sucede cuando ya no puede trabajar directamente como artista en su actividad propia dentro, ¿no? Estamos hablando cuando una persona, el artista ya alcanza la edad de 60, 65, 70 y 75 años, ¿no? Y ya no justamente es requerida su actividad o su arte justamente como para realizar presentaciones futuras, ¿no? Entonces sí, yo creo que sería bueno tocar estos temas que son bien atípicos, ¿no? O sea, regímenes laborales bien, así como el régimen laboral de los de futbolistas profesionales, ¿no? Que es un tema que muchas veces también no está muy bien difundido, ¿no? Existe, sí, tal vez un régimen que se conoce, pero no está definitivamente justamente muy desarrollado y sería bueno justamente tener un tópico específico en que se aborden este tipo de contrataciones súper especiales que muchas veces están bien aisladas justamente dentro del derecho laboral privado, ¿no? Y como te expliqué hace poquito, hace unos minutos, cómo es lo que yo entiendo un poco el régimen laboral del artista profesional, tal vez puede haber otro tipo de actividades económicas en el Perú que todavía no están contempladas dentro del derecho, dentro de su plenitud, ¿no? A todo el mundo hablamos de vacaciones, CTS, bonificaciones, asignación familiar, descanso vacacional, mensual, anual, semanal, pero ese es un derecho que prácticamente le asiste y le beneficia a un grupo muy reducido de peruanos, prácticamente al menos del 10% de la población económicamente activa del Perú, ¿no? El resto de personas prácticamente tienen derechos laborales, o no los gozan, no los disfrutan, o tienen derechos minimizados o recortados de las MIPES al 50% de los beneficios que le asisten, ¿no? No sé si hay otra inquietud. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud que alguien quisiera justamente comentar con nosotros? Gracias, doctor. Creo que Doctor, con esto doctor, finalizamos. Sí, por favor, la escucho. Sí, doctor, una última pregunta. Sí, respecto al tema de las trabajadoras del hogar, sí, bueno, mi criterio es, no ha sido prudente en realidad, que se hayan hecho estas modificaciones frente a la pandemia, ¿no? El estado que estamos pasando en el país, porque en realidad pone en riesgo de repente el despido de muchas de ellas, ¿no? Definitivamente. Y puntualmente mi pregunta es sí, como una trabajadora del hogar que está señalada en la norma que tiene que trabajar 8 horas y que como trabaja camo adentro, ella trabaje más de las 8 horas. ¿Cómo lo controlo? Frente a de repente algún despido, ella quiere reclamar sus horas extras. ¿Dónde está registrado para poderle computar las horas extras en lo que es una liquidación? sí. ¿Quién registra? ¿Quién controla internamente? Sí, ¿no? Y lo que tú dices es muy, muy cierto. Lo que nos está llevando es que esto se dejaría al ámbito todavía de reglamento, ¿no? Un reglamento que tenga que ampliar un poco justamente los alcances de estos cambios normativos, que Por dé justamente supuesto, un hay desarrollo muchos vacíos, legislativo. hay muchos vacíos. Sí, no, y lo primero que dice que esto va a desalentar primero la contratación. Si habiendo ya una ley de trabajador del hogar desde hace varios años atrás que no se cumple, no se acata, porque en un país como el nuestro muchas veces dice que la ley se acata pero no se cumple, entonces lamentablemente esto va a ser un distractor, un desaliento o un estímulo para que más bien no se contraten, ¿no? O simplemente tal vez prescindir de estos tipos de servicios, ¿no? O volverlos un poco más precarios, un poco más informales de lo que ya estaban. Porque como tú dices, ¿cómo se puede supervisar, se puede controlar? No hay un ejército de inspectores laborales de la SUNAFIL para estar visitando todos los domicilios para controlar si realmente las trabajadoras pues están laborando la jornada y horario máximo que le permite el régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 728, dentro de la ley de jornada de trabajo, el decreto legislativo 854, y que la trabajadora pues no se le haga trabajar 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas y 14 horas. Esto se deja justamente a un análisis y un detalle justamente mucho más
detallista justamente y detallado y preciso justamente del respectivo reglamento que nos pueda precisar y cubrir este tipo de vacíos, porque son declaraciones muy líricas, ¿no? Bienvenido sea. Yo felicito que se reconozca este trabajo justamente tan exhaustivo, tan importante justamente de los trabajadores del hogar, pero que lamentablemente muchas veces no choca un poco justamente con el aspecto real, ¿no? Así como hay trabajos atípicos en el sector minero, que hay mineros que trabajan 20 días, descansan 10 días, trabajan 14 días seguidos, descansan 7, otros trabajan 4 días seguidos y descansan 3. Es una cuestión muy importante de todas maneras analizar las consecuencias que va a tratar justamente el reconocimiento de estos beneficios. Bienvenido sea justamente porque se visibiliza justamente una realidad muchas veces escondida por décadas en el Perú, pero tal vez puede ser un poco que puede chocar un poco justamente con la realidad de un mercado justamente tan precario y tan informal en el Perú, de las actividades económicas justamente laborales que se dan los trabajadores en sus diferentes tipos de sectores económicos, ¿no? Y sí, Ricardo, y justamente comparto justamente tu inquietud, y es algo que justamente es un gran vacío que justamente se tiene que precisar en las próximas semanas para poder determinar los alcances y el impacto que puede tener este sector tan importante que son los trabajadores del hogar en nuestro país. Bueno, con esto yo quisiera terminar justamente mi exposición del día de hoy, agradecer a la amable y gentil invitación de CEFOCAN, de la región de Ayacucho, para toda la República Peruana, y nos esperamos justamente encontrarnos en una próxima oportunidad para poder disertar y conocer otra temática vinculada al mundo del derecho del trabajo y de la seguridad social en nuestro país. Que tengan ustedes cordiales y muy buenas noches, y hasta la próxima sesión. Se despide ustedes el ponente a cargo del presente seminario, Jorge Luis Mayor Sánchez. Que tengan ustedes cordiales y muy buenas noches, y hasta pronto. Muchas gracias.